Buenos días, mi nombre es Carla Salazar Sánchez y pertenezco al paralelo 102 de la asignatura Física 1. En este momento voy a realizar una presentación acerca de la medición e incertidumbre, que es el tópico de la práctica en laboratorio a presentar. Pero antes que todo, ¿qué es la medición? Pues la medición es el resultado de un proceso de observación mediante la cual se compara una magnitud con un patrón de referencia, es decir, un instrumento con el que se toma la medida del objeto o del cuerpo que vayamos a realizar la medición. Mientras que la incertidumbre hace referencia a que ninguna medición es absolutamente exacta. Por consiguiente, toda medición tiene un margen de duda. Entonces, la incertidumbre de medición es el valor de ese margen de duda. Antes de entrar al tema de la práctica de laboratorio, es importante aclarar ciertos conceptos, como es el caso de la precisión y la exactitud. La exactitud es la cercanía de una medida al valor real, mientras que la precisión es el grado de cercanía de los valores de varias medidas en un punto. Es decir, que si se toman varias medidas para un solo objeto, por ejemplo, la altura de un objeto, y se toman 5 medidas, y los valores de dichas medidas no son tan lejanos, entonces tiene una precisión. Por ejemplo, en la imagen que se observa a continuación se pueden ver cómo varía la precisión y la exactitud en estas medidas. De izquierda a derecha se observa que la primera imagen tiene una baja precisión y exactitud, puesto que suponiendo que el valor central es el valor real, las flechas que están a los lados muestran que están dispersos y están lejos del valor real, por lo tanto su precisión y su exactitud son bajas. Sin embargo, si vemos la última imagen, se puede ver que tanto las flechas están cercas y tienen un valor cerca del valor real, por lo tanto la exactitud y la precisión son altos. Por lo tanto, el objetivo general de esta práctica de laboratorio es aplicar la teoría de propagación de incertidumbres realizando mediciones directas e indirectas. Y como objetivo específico tenemos calcular el volumen e incertidumbre de un cuerpo cilíndrico realizando mediciones directas e indirectas. Los materiales a utilizar en esta práctica de laboratorio son un cuerpo cilíndrico, como se muestra en la imagen, una regla, y también se hará uso de una calculadora para poder calcular los datos tomados por cada uno de los cuerpos a utilizar. Las variables que se van a usar en esta práctica serán las variables directas y las variables indirectas. Una medición directa es el resultado de una comparación directa con una escala de un instrumento de medición. Por ejemplo, es considerado medición directa cuando se pesa la masa de un objeto con una balanza o al medir la longitud de una varilla con un metro. Mientras que una medición indirecta es el resultado de la combinación de dos o más mediciones, las mismas que se encuentran relacionadas a través de una función. Por ejemplo, medir el área de un triángulo o medir el volumen de un cuerpo. En este caso, de la práctica de laboratorio de mediciones e incertidumbres, nuestras mediciones directas son la altura del cuerpo cilíndrico y el diámetro del cuerpo cilíndrico, mientras la única medición directa que tenemos es el volumen del cuerpo cilíndrico. Para poder calcular la incertidumbre de nuestro instrumento de medición, que en este caso es la regla, se hace una relación entre la mínima división dividida para 2, donde 0.1 dividido para 2, que nos da una incertidumbre de 0.05. Para este procedimiento realizamos 5 veces la toma de datos tanto de la altura como del diámetro y obtuvimos los datos que se muestran a continuación. Después hicimos un promedio de los datos tomados para calcular el diámetro y la altura medios y nos quedó que el diámetro es 15.24 y la altura es 15.12. Posteriormente, mediante la teoría de la propagación de errores, que es el efecto de variables e incertidumbres, en la incertidumbre de una función matemática basada en ello, se procedió a calcular el volumen de un cuerpo cilíndrico. Como se ve en la tabla a continuación, se calculó el promedio de tanto del diámetro como de la altura. Posteriormente se calculó la división estándar de cada una de ellas y también se calculó el error medio de ambos, donde nos quedó 0.02 para el diámetro y para la altura nos quedó 0.01. Sin embargo, para poder definir la incertidumbre para cada uno de estos datos, se realiza la siguiente comparación entre el error medio calculado
con la incertidumbre del instrumento a medir. En este caso, para el diámetro el error medio era 0.02 y para la regla era 0.05. Entonces, para definir el valor final del dato tomado, se coge la mayor de estos en esta comparación. En este caso es la incertidumbre de la regla. Lo mismo pasa para la incertidumbre de la altura. Por lo tanto, queda definido que para ambos datos es 0.05 su incertidumbre. Finalmente, mediante los cálculos realizados, el volumen del cuerpo es 2.758 más menos 27.